Gracias. Eh, Dicho esto, hay que decir lo siguiente. Con el avance de las nuevas tecnologías, con el avance de los algoritmos, con todo lo que significa todos los, digamos, las formas de proveer de conocimiento a la sociedad, en este caso a las redes, es decir, donde los sistemas que producen información muchas veces son superiores en cuanto a la dimensión, en cuanto a la proyección, al pensamiento creado, al pensamiento sistemático, a las conclusiones que son sopesadas, que son investigadas, que son, diríamos, coordinadas y que son consensuadas. Muchas veces todos esos motores de búsqueda son mucho más importantes o se hacen más importantes en su dinámica que la propia institución. Esa es una crisis importante que tenemos. La crisis importante que tenemos es cómo los motores de búsqueda, cómo los algoritmos sustituyen en buena medida lo que es el pensamiento reflexivo y sistematizado. Ese es un reto importante. El otro reto que también tiene, en este caso, las universidades venezolanas, es que se les ha creado o se les ha intentado adocenarlas con respecto a que tienen que responder a una suerte de ética que tiene un carácter oficialista. Es decir, los gobiernos o el gobierno, en este caso el gobierno, ha pretendido en alguna medida que la universidad genere los conocimientos que la pertinencia oficialista quiere que sea así. Ese es otro obstáculo muy importante. Y finalmente, claro, está toda la situación financiera y económica que viven todas las instituciones, tanto públicas como privadas en el país. Yo quisiera referirme a cómo algunos autores muchacho Kokitani, por un lado, tiene un nombre japonés, y Wenceslao Davis, William Davis, perdón, que Wenceslao, han trabajado mucho la idea de cómo la verdad se ha transformado en una verdad inexistente. Tanto en el caso de Kokutani como en el caso de Davis, ellos hablan que la sociedad está construida para que la razón no sea la que triunfe ni la verdad, sino que la verdad está disminuida. Y lo atribuyen a eso a muchos factores, entre ellos los criterios posmodernos acerca de que todo es relativo. Todo es relativo, es decir, como todo es relativo y son múltiples historias y todo está condicionado por, por la raza, por la etnia, por las costumbres, por la nacionalidad, por los grupos privados, por los grupos, diríamos, étnicos, en fin. Si eso es así, no existe la verdad para el pensamiento posmoderno. Bueno, eso ha sido tomado como una referencia, como un fundamento importante para que mucha gente piense que la universidad lo que está repitiendo es una ciencia dogmática y que en todo caso no puede ser ella el único vehículo mediante el cual se produzca conocimiento. Dicho así, pareciera razonable que no solamente la universidad produzca conocimiento, sino que haya otros entes. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que lo que está pasando en el mundo académico es que muchos de los que generan información es una información que le hace muy poca concesión a la verdad. Es una información que reproduce algunos pareceres subjetivos y esos pareceres subjetivos están sustituyendo de forma muy contundente lo que es la razón científica, lo que es el pensamiento científico. Esa es una de las grandes preocupaciones. Y hay muchos datos relevantes, es decir, el mundo político está poblado de eso, de estereotipos que se crean a partir de los sistemas de búsqueda que no se corresponden con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea a partir del Brexit fue una creación artificial. Se creó artificialmente una opinión pública muy condicionada y se despreció todo lo que los organismos internacionales, tanto internacionales como los de la propia Inglaterra, apuntaban acerca de la pertinencia que tenía que Inglaterra siguiera perteneciendo a la Unión Europea. Ahí se creó a partir de las redes una especie de verdad relativa, según la cual lo más conveniente para Europa y para Inglaterra era que se saliera de la Unión Europea. Y así ocurre. Alguna gente piensa que uno de los ejemplos políticos más importantes que existen o más relevantes que existen o que llama la atención es toda la campaña electoral que en los Estados Unidos tiene como figura esencial al presidente Trump. Se dice que Trump es especialista en crear la verdad relativa a partir de alguna sistematización de conocimientos que terminan por ser irreales, por ser poco contundentes, por estar fundamentados muy poco en lo que son las investigaciones científicas. Entonces, ese mundo
que también repercute en Venezuela, ese mundo a partir de los cuales los, los motores de búsqueda son mucho más importantes que el pensamiento sistemático, son un reto para nosotros. ¿Cómo enfrentar nosotros ese reto? Es decir, subestimando, despreciando todo el desarrollo tecnológico que ha producido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o intentando reflexionar acerca de su rol y colocarlo al servicio del trabajo que hacen las academias. Esa opción última es la más importante, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que la universidad, a partir de sus propios recursos, pueda generar políticas que le permitan superar o en todo caso enfrentar este reto tan importante como es la creación rápida de información que se replica y se va agregando datos que no son necesariamente ciertos y se va transformando en lo que las personas crean como cultura, no solamente desde el punto de vista político, sino como cultura de información, según la cual, ¿verdad? La realidad es la que se crea en los medios, la que se crea en las redes y no la verdad que tiene que ver con lo real, con lo concreto, con lo específico, con lo que determina la ciencia. Bien, algunos países han hecho esfuerzos para enfrentar la situación de la manera más razonable posible. El caso de México y el caso de Argentina y el propio caso colombiano dan elementos importantes. Para ellos la solución tiene que ver con la integración de todo el sistema educativo universitario nacional, empresa que en Venezuela está apenas iniciándose o en todo caso fue interrumpida de forma abrupta. Los otros casos son la integración de los posgrados, que es una manera también de fortalecer la producción de conocimiento. Y lo otro es crearlo, como hacen los europeos, el espacio de la educación universitaria nacional. Para que esto se produzca, obviamente tiene que haber conciencia en todas las instituciones de educación superior o universitarias, como se le conocen el argot, diríamos, mucho más tradicional, para que la integración de los posgrados, la integración de todo lo que tiene que ver con los estudios de doctorado y todas las investigaciones puedan ser un hecho reales y concretos. No ha sido fácil en Venezuela que eso se pueda producir porque anteriormente había coordinaciones muy importantes que no estaban dirigidas por el Ejecutivo Nacional, sino que tenían suficientemente libertad para que se quedaran esas opciones y a partir de allí darle mucho más fortaleza a la producción de conocimientos. Esa fortaleza en la producción de conocimiento la está resolviendo Argentina creando una cancillería, la llaman así una cancillería que va a generar todas las políticas para integrar los posgrados y para integrar las alianzas internacionales. En el caso de Colombia, ellos están trabajando con la comunidad extendida, con la comunidad académica extendida, que la nuestra es bastante importante, pero solo ha servido hasta hoy para que haya investigaciones acerca de la cuantía y en cuanto a la posición política o las razones políticas por las cuales esa comunidad extendida está fuera de Venezuela. ¿Qué podríamos hacer nosotros frente a eso? Si México tiene suertes de cancillería para eso, igual que Argentina, Colombia tiene instituciones que integran conocimiento, que integran instituciones, que integran doctorados, que integran postdoctorados, y Brasil, obviamente, que tiene allí, diríamos, un avance mucho más importante que todo el resto de América Latina, que ha combatido toda esta situación en la cual la razón pareciera estar disminuida, pareciera estar en la quiebra de la razón, la ha combatido fortaleciendo no solamente cada universidad, sino todo el sistema de educación universitaria brasileño, que es muy importante y ocupa los niveles más altos en todos los rankings que miden la posición académica de las instituciones universitarias en el mundo. Nosotros podríamos trabajar hacia allí. De hecho, hay universidades que han hecho esfuerzos importantes, lo ha hecho la Universidad Metropolitana, lo ha hecho esta universidad de forma muy importante, trabajando con su comunidad extendida. Esa comunidad extendida, en el caso nuestro, comenzamos, en el caso de la UCB, comienza a ser trabajada. ¿Cómo hacer para que la comunidad extendida sea un actor, un participante muy beligerante, muy activo en la producción de conocimiento? ¿Cómo hacer para que eso sea, ese tipo de conocimiento fortalecido con otras instituciones, con otras investigaciones, con la comunidad que está fuera del país? ¿Cómo hacer para que esa política pueda desarrollarse? Eso es un reto muy importante. El otro reto importante es bailar, como dice Orlando Albornoz, bailar con los gigantes. Aquí la política oficial con respecto a la integración de los estudios nuestros con otros países tiene que ver con Bielorrusia, tiene que ver con Rusia, con Irán, un poco con China, se ha acentuado finalmente con China, con Malasia y algo con Vietnam. Pero los verdaderos gigantes no están allí.
A lo mejor China es un gigante, ciertamente lo es, pero paradójicamente China tiene la mayor cantidad de investigadores extranjeros que hay en los Estados Unidos son chinos. China ha copiado mucho el modelo estadounidense en cuanto a producción de conocimiento. Sin embargo, por razones de carácter política, se piensa erróneamente, o por lo menos lo piensa el Ejecutivo Nacional nuestro, que China será un aliado político para generar un conocimiento que tenga que ver con una ética socialista o algo parecido a una razón de carácter política. Y resulta que China no está trabajando de esa manera. Inclusive hace poco en una entrevista que le hicieron a una persona que es una suerte de encargado de una parte de la investigación en los Estados Unidos, que ellos querían retomar lo que China se estaba llevando, que son las metodologías. El carácter metodológico que tiene la investigación en los Estados Unidos, todo el aporte metodológico que ellos han despreciado o han subestimado o han relegado, China lo incorporó a toda su política de investigación. Decía esa persona muy importante que por qué no retomar lo que China está haciendo. O sea que China, como lo hacen los argentinos, que crearon un modelo, el modelo Confucio, que es que integran las investigaciones argentinas con las investigaciones, diríamos, que se desarrollan en Argentina, en todas las universidades. México tiene algo parecido, equivalente, y Colombia está estudiando esa posibilidad, pensando en la experiencia que ha desarrollado de buena manera Argentina. Nosotros tenemos que bailar con los gigantes. Bailar con los gigantes no es bailar con todo lo que el gobierno nos ha establecido con Bielorrusia, con Irán, con Rusia, sino que tenemos que bailar con los aleros gigantes que están en muchas partes, están en Canadá, están en los Estados Unidos, están en la Unión Europea. Y es una manera también entonces de no solamente fortalecer a la universidad como institución generadora de conocimiento, sino también obtener recursos. Una de las formas o de los programas de gobierno de quienes son hoy autoridades en la universidad estuvo planteado cómo programar acciones conjuntas con centros de investigación en el exterior que le permitan no solamente intercambiar conocimientos, sino también generar recursos que puedan permitir financiar a los investigadores nuestros. Hoy es muy difícil que una universidad, cualquier universidad venezolana, tenga pasantes en el exterior. Es realmente una tarea muy difícil. Una forma de resolverlo es tratando de hacer alianzas estratégicas con centros de investigación mundial, de carácter mundial, donde hay presencia de venezolanos, ciertamente, pero no hay políticas concretas que permitan hacer que sea masiva la presencia de venezolanos. Hay uno que otro que se distingue, que envía su currículum, uno se los avala como autoridad, en el caso cuando no correspondía hacerlo, pero no hay en esencia programas concretos que se han desarrollado a partir de armonizar políticas de todas las universidades que nos permiten a nosotros bailar con los gigantes o bailar con quien haya que bailar, pero en todo caso hacerlo de manera coordinada. Eso lo están haciendo estos países que mencioné y creo que es posible que podamos hacerlo nosotros si tomamos en cuenta las experiencias particulares que tiene cada una de las universidades venezolanas. Yo creo que por allí va el asunto, porque tenemos un problema financiero muy grave, muy difícil, presupuestario, no solamente en las universidades públicas, sino también las privadas. Y leyes, por ejemplo, como la LOCTI, que fue una panacea, que fue una ley cuya política era realmente eficiente y era importante para las universidades, posteriormente fue reformada en el 2006 y ahora el FONACYT recoge todo el dinero que se le cobra como impuesto al sector privado para ocuparlos en investigaciones que tengan pertinencia política y social, así lo llaman. Esa pertinencia política y social es distinta a lo que la autonomía universitaria, a lo que la autonomía académica de las instituciones públicas y privadas define como política suya. Es decir, es muy difícil que nosotros, los universitarios que no estamos, digamos, dirigidos por la política de investigación del gobierno, aceptemos que la única forma de llevar a cabo procesos, de armonizar investigaciones, de concretar y de recibir recursos, es conectarnos con Irán, con Bielorrusia, con Irán, sino que tiene que ser con un espectro mucho más abierto. Así se lo comentábamos cuando nos correspondió reunirnos con la profesora Tibisaid Lucena cuando era ministro, ya fallecida. Nos dijo, mira, nosotros queremos bailar con los gigantes. Queremos bailar, y tú has bailado con los gigantes, pues tu posgrado es en Nueva York y tu doctorado es en Nueva York. Entonces, sí, pasa eso. Ocurre muchísimo. También con dos de los ministros que estuvieron antes que ella ocurría lo mismo. Le planteamos, queremos que nuestros pasantes, nuestros profesores se formen donde ustedes se formaron. Y eso puede ser una política concreta que se pueda llevar a cabo. En este momento, los acuerdos que tiene la universidad con FONACYT son acuerdos que pasan por la vía del contacto personal.
Bueno, los que están allí son profesores de la UCB, de la Facultad de Ciencias. Entonces ahí llegamos a algunos acuerdos, pero eso no puede ser la política. La política tiene que ser una política mucho más objetiva, mucho más concreta, mucho más consistente, mucho más respetuosa en cuanto a respetar la autonomía académica. Entonces creo que la solución frente a los retos que tenemos son, diríamos, la integración. La integración de todos los estudios de educación superior, la integración de los posgrados, que es una buena manera de producir conocimiento, el rescate de la idea originaria de lo que es la universidad, que es un universo de conocimiento, un universo de saberes, que es la autonomía frente a los poderes establecidos, que es la creación libre, que es la posibilidad para que cada quien pueda desarrollar su condición académica, su fortaleza académica sin ninguna otra limitación que su talento. Eso es lo importante. Porque el otro proyecto que hay, que existe, que es el proyecto de Boloña, es transformar a las universidades, todas las universidades, en una especie de instituciones utilitarias, que se genere conocimiento que va a ser vendido a las empresas. Eso no es malo en sí mismo, claro está. Eso no es pecaminoso, eso no afecta la moralidad ni las virtudes que tiene la universidad, pero no puede ser solamente esa la política. Tiene que ser las universidades que rescaten la idea original de incluso el ocio creador, la idea original del tiempo flotante, la idea original de espacios para la reflexión, para el ocio creador. Eso tiene que formar parte de la universidad y no solamente ser, como dice el grupo de Boloña, que ya ha crecido bastante porque es el espacio europeo de la educación universitaria superior, de crear las condiciones para que se autofinancien las universidades. Eso como idea obviamente no es negativo, pero si se queda solamente en ese aspecto, se trastoca la idea original de lo que es una universidad. Entonces, yo concluyo porque no sé ni cuánto tiempo llevo. Yo le tengo miedo a mi profesión de sociólogo porque, bueno, Tulio también es sociólogo, pero está temperado porque es abogado también, aunque no sé cuál de las dos disciplinas lo hace que uno se extienda. Haciendo las siguientes conclusiones. Miren, tenemos un problema concreto, ciertamente. Tenemos la competencia de todo el sistema que está construido por las redes sociales, que son cada día mucho, se modernizan cada día mucho más y son cada día mucho más veloces y cada día copan más la escena de la generación de datos. Estamos frente a la dictadura de los datos. No hay posibilidades para éticamente examinar esa situación. Hay invenciones, el teléfono, por ejemplo. El teléfono fue una invención que duró mucho tiempo para que se hiciera masivo. Hubo tiempo para pensar en él, para reflexionar sobre él, para crear una ética sobre el uso de ese medio. La televisión también, de blanco y negro pasó a color y llevó mucho tiempo. Hoy en día las generaciones no tienen una invención que las identifique, porque todo pasa tan rápido que no puede decir algún joven de ahora, yo soy de la generación tal, del televisor, del telégrafo, del carro, no, es muy difícil que alguien sea de la generación ahora tenga un símbolo. ¿Eso qué es lo que produce? Una fragmentación del conocimiento, una fragmentación del conocimiento. Y entonces esa fragmentación queda exenta de un examen mucho más exhaustivo por parte de las instituciones universitarias y además para ver los elementos de carácter ético. Es decir, por ejemplo, cuando se va a examinar la situación de la negación científica que hace el presidente Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hace otra gente en el mundo, cuando se niega el criterio de verdad que tienen las universidades, porque ahora la verdad está difuminada y distribuida. Es decir, ¿cómo responder eso? ¿Cómo responder? Ese es un problema importante. Es decir, ¿cómo hacer entonces nosotros para crear el espacio de la educación universitaria a carácter nacional y darle una condición nacional que sea suficientemente armónica para fortalecerse frente al desafío ético de las nuevas tecnologías? No para rechazarlas, sino para incorporarlas. Lo otro, ¿cómo hacer entonces, una vez que respondamos esa situación que es difícil, cómo hacemos para que esas políticas de integración se lleven a cabo? ¿Qué está haciendo cada universidad? ¿Cómo hacer para que nos conectemos con la comunidad extendida que tiene el país, que es bastante numerosa, donde hay académicos muy importantes y estudiantes muy importantes que además están integrados a centros de investigación relevantes en el mundo? ¿Cómo hacer para que nosotros podamos bailar con los gigantes, es decir, con los centros que producen conocimiento en el mundo y que eso sea además respetado por las políticas oficiales? Es decir, por allí va el asunto. Lo otro es, lo otro es que se va disminuyendo entonces la función de la universidad, se va creando nuevas formas
de establecer verdades que no se corresponden con la objetividad de lo que produce la ciencia, y entonces la universidad va quedando de soslayo, va quedando de soslayo, si bien es cierto, no tiene el monopolio de la creación de conocimiento, sin embargo, tiene que ser el eje que produzca conocimiento y para salir de problemas como los que tenemos. El problema ambiental en el mundo tiene que ser resuelto académicamente. El problema de la migración tiene que ser resuelto en términos académicos. El problema económico del mundo tiene que ser resuelto en términos académicos. El problema de la eventualidad de una polarización que nos produzca a una nueva guerra fría tiene que ser evaluado en términos académicos. Y así numerosos problemas que hoy acucian a la humanidad están presentes y nos corresponde como universitarios tratar de resolverlo. Yo que hasta aquí dejo la exposición porque le temo al tiempo. Bueno, muy bien. Para los que se conectaron tarde, el profesor Amalio Belmonte acaba de hacer una reflexión bien interesante sobre el papel de la universidad en estos tiempos en donde la verdad se comienza a relativizar, donde la verdad se aloja o se pretende alojar fuera de los confines del mundo académico a través de metodologías ad hoc o a través de fórmulas sui generis de producción de conocimientos, y esto soslaya un poco el papel de la universidad. Esta reflexión, Amalio, creo que da pie para preguntas muy importantes sobre el tema que nos ocupa. Ceder la palabra a los presentes y después eh, los que están en el ciberespacio podrán hacer las preguntas por preguntas y respuestas. Aquí con mucho gusto las leeremos para que el profesor Amalio conteste las mismas. Bueno, adelante. ¿Quién quiere intervenir? Vamos a decir, nuevo elemento que también complementa o tiende a sustituir en algunos casos dentro del ámbito universitario la forma de investigar. Eso. Sí. ¿Alguien más? Vamos a hacer una primera ronda. El profesor Álvaro López, adelante. Buenas tardes, profesor. Gracias por su presentación. En el mismo orden de idea que habla el profesor Berardo, yo tengo una gran incertidumbre y es que el uso de la inteligencia artificial ha de alguna forma ido revolucionando, pero de una manera vertiginosa, a una velocidad muy alta, en la producción de conocimiento, ¿no? Si bien el concepto de inteligencia artificial data hace muchos años, no es sino desde la invención de Google, la explosión de Internet y todo esto, donde de alguna forma se ha acelerado muchísimo. El miedo, y digo miedo como docente, que siento, es que en el futuro, digamos, no sean las universidades quienes produzcan conocimiento, sino que sean las grandes empresas tecnológicas quienes tomen el control de la producción de un conocimiento que, si bien es cierto, no está soportado, digamos, por un estudio científico, ¿verdad? Por esa discusión de ideas, de ese pensamiento crítico, sino que simplemente sean estos algoritmos que, repetidos muchas veces con todo lo que hay en las redes, que en las redes ahorita todo el mundo sube cualquier tipo de información que no tiene control ni regulación, sea quienes se adueñen de esa producción del conocimiento. Entonces me gustaría saber su opinión con respecto a ese tema. ¿Alguien más? Pero la primera ronda, entonces vamos a... La costumbre de no tener auditorio externo, o por lo menos no estar acostumbrado de una vez. Hubo un reportaje que sacó en Nacional donde la Universidad Católica Andrés Bello exhibió buenos argumentos sobre la inteligencia artificial.
hace, no sé, hace creo que un par de meses. Y muchas de estas, o la pregunta que se nos hacen, las dos reflexiones, estaban, no estaban explícitas allí, pero estaban implícitas. Yo creo que en la pregunta suya, yo creo que tenemos que utilizarla sin lugar a dudas. Es una herramienta que está allí. Yo creo que debe someterse a una revisión cualitativa muy importante, una reflexión increíble y probar y comprobar. Y el elemento de carácter ético, que es bien importante. El elemento de carácter ético. Esto puede ser allí que desborde, que sea una especie de torrente que ingrese y rompa con todo, o tiene que ser algo que morigeremos los ambientes académicos y lo utilicemos de la manera más racional posible y de la mejor forma posible. Es decir, yo creo que siempre ha habido una preocupación, un poco yendo a casi la pregunta suya, una preocupación por las invenciones, siempre las ha habido. Siempre las ha habido. Recuerden ustedes cómo Nelson Rockefeller, o el fundador, John Rockefeller, decía que la electricidad no se iba a imponer y porque él quería seguir vendiendo sus lámparas de queroseno, de gasolina, que no se iba a imponer porque iba a hacer dos cosas. Él las iba a sabotear y en segundo lugar, eso iba a generar más incendios y más problemas que lo que pudiera generar una lámpara de queroseno. Desde esa época toda invención, el automóvil, en fin, el teléfono, toda invención siempre genera preocupación. Yo creo que en el caso nuestro, y yo ese reportaje me gustó mucho porque vi que la Católica está reflexionando bastante acerca de la inteligencia artificial, cómo usarla de la mejor manera, y no solamente en el campo de las áreas científicas conocidas, sino también en las áreas humanísticas. También en las áreas humanísticas porque tiene que ver con el asunto, es un problema de carácter filosófico. La utilización, la universidad en esencia es una institución filosófica, es el conocer, es el saber. Y por supuesto que el uso de la inteligencia artificial es un problema de carácter filosófico. Entonces, atendamos a ese problema, atendámoslo así, no solamente como un problema que se lo vamos a dejar a los que son especialistas en computación, sino que tiene que ser de toda la comunidad académica. Bien. Con todo eso, con la preocupación que usted tiene, que es realmente importante. Imaginemos todas las corporaciones que hay en el mundo utilizando la inteligencia artificial y prescindiendo de las universidades. ¿Por qué? Por dos razones. Porque se le haga mucho más expedito trabajarlo así, o porque las universidades se hayan negado a participar o no hayan sido suficientemente inteligentes para participar en ese proceso. Creo que los propios Estados Unidos y estos autores que les mencioné, que ojalá lo puedan conseguir esos dos libros, han hecho reflexiones muy importantes sobre cómo un país donde se usa tanta tecnología como los Estados Unidos, o una entrevista que no sé si está en la red del rector de la Universidad de Tokio, que hablaba al respecto, que él decía que no se dejaba nubilar por la inteligencia artificial, que la iban a examinar y la iban a utilizar, pero que no los iba a sustituir a ellos. Un poco así retador. Y me gustó porque lo está viendo alguien de un país donde la tecnología es parte de lo cotidiano, es decir, es una invitada permanente de cualquier actividad que se desarrolle, social, que se desarrolle en el caso de Japón. Entonces yo lo que creo es que esto nos obliga mucho más, ese peligro que usted avisora, que no es tampoco, no es para soslayarlo, no es para dejarlo de lado, es un problema importantísimo. ¿Cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada entonces por las grandes corporaciones que tienen recursos suficientes para ello y limitados para ello? Y ahí tiene que ver, creo yo, no solamente con las fortalezas nuestras, tiene que haber una política de Estado para eso. No puede ser que se construyan monopolios a partir de la inteligencia artificial. Allí tiene que haber una intervención del Estado. Y por eso que estos autores que son enemigos de el expresidente Trump dicen que él sería el menos apropiado para el uso de la inteligencia artificial, porque con eso sustituiría casi todas las instituciones de los Estados Unidos y crearían un país artificial. Crearía un país artificial porque él es una persona que no tiene la responsabilidad suficiente para crear en lo social. Yo creo que por ahí va el asunto, es decir, yo creo que tiene que haber un control por parte de los estados, por parte de los gobiernos, acerca del uso de la inteligencia artificial y tiene que haber una política ética al respecto. Entonces, la fortaleza nuestra como instituciones, el examen que usted en el fondo vislumbra y también por otra parte el control. Bueno, si no están controlando Internet también. Google también no tiene que respetar ciertas normas. Lo que llamaban Twitter, que ahora se llama X, no tiene que respetar ciertas normas. ¿Por qué la inteligencia artificial va a crecer así, diríamos, de forma salvaje?
¿por qué también no controlarla también a ella como un elemento, como una herramienta de carácter social? Porque lo es en esencia social, es técnica, pero tiene repercusiones de carácter social. Creo que por ahí va el asunto. Así. Y el problema es un poquito más complicado, porque tenemos organismos de cogobiernos que la universidad no la gobierna un solo ente, no la gobierna el rector, no la mete el equipo rectoral, la gobiernan muchas instancias, inclusive los posgrados son instancias de gobierno porque definen políticas académicas. Este, yo creo que eso depende, pienso yo, tiene que haber un nivel mayor de consulta. Es decir, lo que nos ha pasado en el caso de la central es que en general se ha, se ha creado no por mala intención en absoluto, no ha habido mala intención en eso, se han creado como nichos donde se depositan decisiones que no se comparten. Hay además conexiones que se hacen fuera del ámbito concreto de la institución, es decir, hay profesores que establecen sus propias conexiones con el exterior, con política del exterior, para bien, ciertamente. Hay cátedras también que lo hacen, hay facultades también. En esto escribía el profesor Axalón Méndez y tiene que ver con la pregunta de Lino, que decía que teníamos como 11 universidades en la central, es decir, 11 facultades que eran universidades. Eso no debería ser. Debe respetarse, por supuesto, el perfil de cada facultad, pero tiene que haber una política concreta que condicione, que cohesione las decisiones para que no haya relatividad en esas decisiones. Eso es lo que es la costumbre de ver lo físico. Yo ando buscando a Lino a ver si está por aquí y no está. Entonces yo creo que la posibilidad para que esa relatividad interna tenga control o sea regulada, sea morigerada, tiene que ver con que los consejos de facultad, los consejos de posgrado, las cátedras importantes, los laboratorios respondan a una política central. Esa política central, por supuesto, discutida, no impuesta, es la que puede permitir que tengamos, y no hablemos un mismo tono, pero por lo menos tengamos coherencia con respecto a lo que la institución opina en relación a lo que debe investigar, a cómo debe investigarlo y a las conclusiones que tiene eso con respecto al país, porque también la universidad, no solamente la nuestra, sino esta también donde estoy ahora de visitante, tiene opinión sobre el país. Esa opinión sobre el país no es unánime, ciertamente, pero tiene que estar fundamentada en elementos reales y concretos de investigación. Si va a haber una opinión sobre economía, si va a haber una opinión sobre los problemas agrícolas del país, si va a haber una opinión sobre inteligencia artificial, tiene que ser una opinión que recoja lo que es el espíritu universitario, que sea fundamentada en la verdad científica. Eso evita que haya relatividad, eso evita que haya una suerte de amalgama inorgánica y transformar la universidad en una especie de tantas opiniones como tantas cátedras existen. No regular, no impedir que haya autonomía, no en absoluto, en forma alguna, sino que todo lo que se pueda generar como conocimiento, como opinión, esté avalado por la institución, aun cuando esas conclusiones sean discutibles, aun cuando esas discusiones generen otros tipos de interrogantes. Ya, está apagado. Ok, cuando escucho su exposición, me pregunto si en este reto, un elemento que puede colaborar para, y especialmente para nosotros, pero creo que a nivel global está ocurriendo, es la interrelación
en todos estos programas de internacionalización que tienen algunas universidades como elementos estratégicos, que al tener la oportunidad de encontrarse profesores de diversos espacios, no solamente con los colegas que están investigando exactamente lo mismo que yo estoy trabajando, porque ya tengo tiempo trabajando con alguien afuera, sino el poder abrir esos espacios también hace crecer a las instituciones y validar algunos conocimientos o verdades que cree que son las últimas y a lo mejor no son, etcétera. Entonces, un poco conocer también cómo la política de internacionalización pudiera estar relacionada con los retos que usted plantea. Igualmente, la política que tiene que ver con la calidad. Esto que había antes, que había todo un esfuerzo a nivel nacional de la acreditación de programas, etcétera, que se abandonó hace ya desde comienzos de los años 2000, creo que ya el 2004, 2006 se pasó la página, pero eso ha ayudado a muchos países también a establecer parámetros comunes y, bueno, políticas comunes que ayudan a enfrentar este reto. Quería un poco conocer cómo lo aprecia usted. Sí, por razones de tiempo no me referí a la internacionalización, sino que la tocamos ciertamente, pero no le dimos el nombre adecuado. Pero antes de ello, yo quería decirles que leyendo algunas cosas de las políticas educativas del gobierno y una decisión que no ha salido mucho acerca de cómo graduar bachilleres de acuerdo con los saberes populares, lo cual me pareció terriblemente este, enemigo de la institucionalidad educativa, pues. O sea que vamos ahora a graduar a alguien de bachiller por los saberes populares, por la costumbre de su grupo social, su grupo étnico, en fin, y ya eso estaba unido a lo que tiene FONACYT como política también, que no solamente es financiar a las universidades formalmente, sino también lo que ellos llaman el conocimiento relativo y popular. Yo creo que las tradiciones populares son respetables y todo eso, pero no podemos transformar los diablos de Yare en una cuestión de carácter científico. Es decir, ellos son lo que son y tienen un valor intrínseco en su dimensión. Pero no que a partir de allí, digo este ejemplo porque, claro, es muy, muy llamativo, ¿no? Y además los vi hace poco y tuve que dar una conferencia sobre ellos a un grupo de estudiantes de antropología desde otra óptica. Eso, creo que eso se puede resolver con la acreditación. ¿Para qué era la acreditación? La acreditación era para legitimar la calidad de las universidades. Y eso era muy importante porque a partir de allí, a partir de la acreditación, se obtenía financiamiento y a partir de la acreditación podíamos nosotros reconocer al otro que estaba en una situación con la cual podíamos compartir. Entonces la acreditación, que ya no existe, salvo que se tenga como tal la pertinencia política y social, que es lo que yo por acá no veo muchos, siempre para acá como para el frente. Que, como dirían políticamente, no me gusta este lado, no, estamos en el centro. Estamos en el centro, que es donde debe estar uno, no en los extremos. Eso tiene la acreditación, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, lo está haciendo la vicesectora académica por acreditarnos porque nos lo están pidiendo los organismos internacionales, no nacionales, sino internacionales. La Facultad de Medicina, si no se acredita este año, antes de septiembre, creo, y ellos están acelerando eso, creo que puede perder la posibilidad de algunos acuerdos, de algunas equivalencias. La Facultad de Ingeniería también, que tiene acuerdos con universidades italianas, también pudiera perder esa relación y la Facultad de Arquitectura, en el caso nuestro. Por eso que es importante la acreditación, porque es la que demuestra, ¿verdad?, la calidad y la cualidad de lo que tenemos nosotros como elemento formativo. La internacionalización. Fíjense cómo los argentinos, en este sentido, le dieron un nombre adecuado al encargado de todas estas actividades que tienen que ver con los acuerdos de integración, lo llaman el canciller. O sea, tienen un canciller, suena muy elegante, ¿verdad? Usted es el canciller de la universidad. Bueno, porque ellos creen
que consideran que fortaleciendo la figura que se va a encargar de los acuerdos internacionales, eso los hace mucho más viables, mucho más expeditos. Yo creo que por allí va el asunto. Por allí va el asunto. Y parte de lo que creo que está discutiendo ahorita las autoridades nuestras es la internacionalización de las universidades, de la Universidad Central de Venezuela en este caso. Ya hay avances, hay universidades que han hecho esfuerzos. Luz ha hecho algunos esfuerzos, aquí se han hecho muchísimos, la Metropolitana ha hecho otros, la Universidad de los Andes ha hecho otros, pero no son suficientes. No son suficientes. Entonces yo creo que eso es lo que nos puede permitir lo que reclama Orlando Arbonó, que acaba de cumplir 95 años. Bailar Belmonte con los gigantes. Hasta que no bailemos con los gigantes, estamos mal. Y por ahí va el asunto. Bueno, bienvenido, profesor. En relación a lo que usted dice, que me parece extraordinario de poder bailar con los gigantes, porque allí es donde uno perfecciona el baile, por así decirlo. Me preocupa un poco el hecho de que quizás no tengamos los pasos elementales para poder bailar. Es decir, ¿no le parece a usted que la Universidad Venezolana como institución amplia no tener la etiqueta UCB, UCA, Simón Bolívar, debe fortalecerse en sí misma y después conectar entre ellas para poder bailar con los gigantes? Ejemplo, eh, si vamos a un caso de la UCB, yo soy del Instituto de Psicología, me imagino que me conoce, hay departamentos en una misma institución que no saben lo que están investigando. Y después, por un comentario, pareciera que, estás investigando esto, yo también, y estamos al frente. Eso en caso de la UCB. Los proyectos del CSH, los financiados, por lo menos en humanidades, son muy pocos los proyectos que tienen la transdisciplinaridad. Es decir, lo de psicología se quedó en psicología, lo de educación se quedó en educación, artes con arte, sí vamos. Eso estoy hablando dentro de la institución. Y ahora, si hablamos a un nivel más amplio, parece que la Simón Bolívar ya pasó de. ¿Qué ha pasado con la Simón Bolívar? ¿Qué ha pasado con universidades en relación a ese hecho? Es decir, cuando pasó, hubo comunicados, otras cosas, pero ya, y la Simón Bolívar, por lo menos psicología, ya casi que está cerrando. Entonces, creo que, no sé qué piensa usted, si para poder bailarlo con los gigantes debemos aprender los pasos internos primero. Sí, Amalio, me llamó la atención el tema del reconocimiento de los saberes populares y la acreditación de los saberes populares. Yo en lo particular pienso que eso forma parte de una demagogia académica que en última instancia lo que intenta es desvalorizar el mérito académico, el esfuerzo intelectual. Uniendo esto con el tema de bailar con los gigantes que plantea nuestro apreciado Orlando Albornoz, bueno, en vez de dar pasos hacia eso, lo que estamos dando es pasos hacia atrás. Si nos vamos a regodear acreditando saberes populares, y no por descalificarlos, sino porque, como tú dices, pertenecen a una dimensión específica de la vida cotidiana que no es comparable con el trabajo riguroso de la academia. Entonces, si vamos a comenzar a valorar ese tipo y a titular en función del reconocimiento de saberes o de experiencias, mira, ese baile con los gigantes lo veo cada vez más lejos. O sea, en vez de ir hacia ellos, estamos retrocediendo. Yo recuerdo, para comenzar por lo último, que yo siempre fui delegado al Consejo Nacional de Universidades. Por razones que Tulio conoce de problemas internos de la central, la rectora no iba, sino iba yo. Entonces, en una ocasión de una universidad recién creada, eh,
me dijeron así: el profesor Belmonte que representa a las universidades ojos azules. O sea, ¿qué me quieren decir? Descalificando la actividad seria, consistente que hacen las universidades. O sea, ojos azules era conmigo y también con el otro. Por cierto que estaba, ay, ¿cómo se llama nuestro Papa Negro? Estaba allí y me apoyó. Papa Negro. Caramba, profesor de Arturo Sosa. Ajá. Y entonces él me llamó aparte y me dijo: no cases esa pelea así, porque aquí la vas a perder. Entonces, porque hice una intervención, porque me pareció como un insulto a la inteligencia que se dijera, la universidad de ojos azules, como la que usted representa. Es un poco eso, el populismo académico. El populismo ni siquiera académico, hay que llamarlo populismo. Populismo de pensar. Y además es una burla a la propia gente que forma parte de esas acciones de carácter cultural. Es diciéndole quédense allí, quédense allí. Una vez el profesor Esteban Emilio Monzón, que defiende las etnias venezolanas como nadie, como uno de los antropólogos, le dijo un ponente de una comunidad guajira, un ponente que estaba compartiendo foro con él: sí, profesor Mozonji, a mí me gusta lo genuino, pero me gusta la penicilina. Me gusta la penicilina. Me gustan las cosas que están filtradas, las cosas que están pasteurizadas. No me gusta hacer museo. Bueno, esta es una política como de hacer una suerte de museo. Y bueno, fíjense que lo que ha pasado con los factores históricos también. Entonces, ahora están poblando las autopistas con figuras que no sabemos qué representan, ¿no? Y que no tienen exactamente, que no son la dimensión. Aquí yo siempre le digo a la gente: aquí tenemos una trilogía que no podemos evadir. Si somos un poco con menos pigmento, es que tenemos alguna presencia de español acá. Si tenemos un poquito así marrón, tenemos una presencia, vamos a llamarla indígena. Y más oscuro, tenemos una presencia de la gente que vino de África. Todos. O sea que, entonces, no nos representa ningún grupo en particular, nos representa un mestizaje. O como nos decía un español en un congreso de sociología, cuando comenzaron a insultarlo porque habían venido acá a acabar con nosotros, los abuelos de ustedes. Y él decía: serán los abuelos suyos, porque los míos no fueron nunca a América. Dígame usted, con ese apellido Belmonte, el abuelo suyo vino para acá. Entonces me dio mucha risa porque se defendió muy bien. Bueno, vamos ahora a lo que es una realidad. Es cierto lo que usted dice. Hay una profesora veterinaria que tiene una investigación fabulosa, muy fabulosa, y se entiende mejor con una universidad de la Florida que con otras cátedras, no solamente de la UCB, sino de Venezuela. Entonces, lo bueno sería que se entendiera con la Universidad de Florida y que no, eso que, por favor, y eso que no lo deje de hacer, pero que al mismo tiempo fortalezcamos las relaciones internas, ¿verdad? Entonces hemos hecho una suerte de feudalismo, eso que decía el profesor Axel Méndez acerca de 11 facultades, en el caso nuestro que son 11, que están como en compartimentos estancos. También algunas cátedras funcionan así, funcionan así. Entonces, la propia institución universitaria, en cada una, de pronto hay nichos muy importantes. ¿Y por qué no utilizar los nichos positivos para que sean extendidos? Esos pequeños islotes muy buenos que tenemos, ¿por qué no extenderlos? ¿Por qué no copiar lo bueno que hay allí para ver si superamos lo otro que no está tan bueno? Yo creo que más que lamentar o decir que alguien tiene el privilegio de tener una investigación financiada, ¿por qué no copiar eso que está allí funcionando bien? ¿Por qué no copiarlo? Copiarlo y extenderlo al resto de la universidad. ¿Y por qué no ponernos de acuerdo primero nosotros? Eso es verdad. Para bailar con los gigantes tiene usted razón. Antes tenemos que acoplarnos aquí internamente, armonizarnos aquí, hacer una fiesta aquí interna, ¿verdad? Donde aprendamos a bailar con nosotros mismos antes de hacer ese espíritu. Claro, se está haciendo y es bueno que se siga haciendo, pero creo que a la medida que nos integremos más, no solamente en cada institución que tiene que hacerlo. ¿Cuántos departamentos no se replican en muchas universidades? Se replican los mismos departamentos. Pues también hay una construcción feudal, pues esta es mi cátedra. Esta es mi cátedra. Trate de quitarle usted a un profesor jubilado su cubículo y cámbiale el nombre.
Usted lo denuncia frente a las Naciones Unidas, va a la denuncia porque, bueno, eso es mío. Entonces creo que usted tiene razón. Tenemos que vencer eso. Eso es vencerlo para poder hacer lo otro, pero vamos a tener que hacerlo simultáneamente porque estamos atrasados. Estamos atrasados. Isolia Torres plantea lo siguiente: ¿crees que esa internacionalización de la que hablaste ha sido precaria en la UCB por razones de diferencias políticas internas que han habido en las facultades y las escuelas? Esa es la pregunta. Vamos a escuchar a Car para que una las dos preguntas. Bueno, gracias. Gracias por estar el día de hoy acá. Yo iba a intervenir cuando José hablaba del baile interno y usted le respondía al final de su intervención en respuesta a él que el baile interno debe ser en paralelo con el baile externo. Entonces estoy de acuerdo con usted. La creación de la comunidad extendida definitivamente puede verse en micro, es decir, en un país, y en macro cuando el país se relaciona con otras comunidades. Pero definitivamente eso lo que procura es que el conocimiento se potencie. Entonces, definitivamente debe existir una comunidad académica extendida, interna y externamente, para que el conocimiento se potencie, porque si no nos quedamos en lo que llama usted el nicho, y allí el conocimiento es con nosotros mismos y con quien quiera de repente escucharnos en un momento determinado, pero no nos potenciamos. Y retomando un poco lo que usted decía inicialmente, con la rapidez que se está potenciando el otro conocimiento, que es un conocimiento, digamos, extendido, porque hay como una suerte de acuerdo interno y externo de extender ese conocimiento que no es, digamos, que es lícito y académico. Yo lo que quería era preguntar otra cosa más digamos, yo la llamaría más de nosotros, de la comunidad académica interna más cercana. Tiene que ver con esto que usted llama ocio creador y el espacio de reflexión, ¿no? A mí me parece interesante porque creo que la rapidez en la creación de ese conocimiento del que usted hablaba inicialmente, precisamente la potencia de esa creación se da porque la creación misma nos hace pensar que el sentarnos a reflexionar y a tener este ocio creativo nos deja como atrás de ese conocimiento que se está produciendo. Y resulta que el detenernos un poco a reflexionar acerca de cosas como la IA y la ética que debe primar allí, reflexionar acerca de cómo nos estamos comunicando internamente y la transdisciplinariedad que le aportan otras disciplinas a lo que yo estoy haciendo, forma parte de ese ocio creador, forma parte del espacio de reflexión. La pregunta puntual es, ¿cómo se rescatan esos espacios si sentimos que está tan rápido todo? Es decir, está en película rápida lo que está ocurriendo. El detenernos un poco a reflexionar nos hace sentir como que nos estamos quedando atrás, ¿no? Cuando, en mi opinión, potenciaría el hecho de la creación en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciamos esos espacios que se perdieron? Yo siento que se perdió el espacio ese que usted llama ocio creador y de reflexión. Un poco es la pregunta. ¿Hiciste, Lino? Sí.
Es decir, la capacidad de crear nodos de investigadores sobre temas específicos independientemente de donde estén en lo interno y en lo externo. Para eso debe existir o imponerse la cultura de gestión del conocimiento generado o por producir, es decir, trabajar en conjunto. Y la resistencia que ha habido ha sido una resistencia muy cultural. La soledad del investigador es a lo que estamos acostumbrados. Esto se ha roto un poco en facultades más ligadas a las ciencias duras, vamos a decirlo así, donde han tenido una visión un poco más clara sobre la necesidad de la transdisciplinariedad y además que los problemas que investigan han ameritado la necesidad de ponerse en contacto con el otro, porque si no, no avanzan. Pero en ciencias como las ciencias sociales, las humanidades, esto ha sido más dificultoso. Son más los artículos de individualidades que los de grupos de investigación. En cambio, en ciencias al revés. Son muchísimos los artículos de grupos de investigación y muy pocos los de individualidad. Entonces, esa cultura que se ha impuesto en ciencia debería extenderse. Organismos universitarios como secretariados de investigación, como CDCH, serían los encargados, a mi entender, de tratar de difundir esa cultura de gestión del conocimiento y creación de nodos de investigación. Adelante. Isolia, que es colega mía y colega tú, es como tú, Isolia Torres es sociólogo y abogado. Sí, sí, nadie es perfecto. Bueno, fíjense, claro, hay cosas que no, por razones de prudencia, no debo yo exponer en cuanto a los problemas internos que haya tenido en la central mientras yo fui autoridad. Pero sí podría decir que tuvimos, y Tulio es testigo de ello, tuvimos una fase muy dura. Los 4 fueron 15 años de gestión. No, uno nunca sabe cómo aguanta 15 años frente a un cargo, pero bueno, lo hicimos. Y 2 cargos, pues después me agregaron otros. No, no hay nada de heroísmo ahí, simplemente una razón de, bueno, de compromiso con la institución. A uno le corresponde y le correspondió. Tuvimos que enfrentar problemas políticos de violencia muy fuertes, de desafíos muy terribles hacia la UCB y todas las universidades. Eso nos obligó a cerrar filas y a darle prioridad a la defensa política de la institución. Quizás nos obligó a descuidar otros aspectos. Y para no quedarme solo con tanta neutralidad valorativa, ¿verdad? Porque no es del caso, hay que ponerle un poquitico de picante al asunto. A lo mejor lo que sí pudo haber ocurrido es que esa fase inicial se extendió demasiado como criterio, como concepción. Esa fase inicial no es que se acabó los conflictos con el Ejecutivo Nacional, no, prosiguieron, pero la fase inicial esta, de vamos a quemar el rectorado, vamos a quemar secretaría, vamos a quemar el carro del secretario, vamos a esto, vamos a impedir que este acto se lleve a cabo, vamos a tomar el aula magna. Es decir, esa parte pasó. Pero bueno, quedó es decir, una situación, nunca ha habido una relación armónica con ningún gobierno, porque son dos entes distintos, la naturaleza es distinta. En uno priva la concepción plural, donde todos tienen la fuerza de la razón, no la razón de la fuerza. El gobierno tiene el monopolio de la fuerza, como dice por ahí Max Weber, y tiene además una concepción unidimensional del asunto. La universidad no tiene por qué tenerla. Yo creo que nosotros, como defecto, y asumo la parte mía, creo que prolongamos mucho el síndrome del asedio. El asedio se prolongó mucho, con razón ciertamente se prolongó. Eso quizás nos impidió pensar en otras dimensiones. No significa que no se hicieron, claro que se hicieron. Esos nichos que tenemos en la Universidad Central de Venezuela, que los tienen todas las universidades, se construyeron en plena crisis y se construyeron a pesar de la crisis. Es decir, que creo que no sería como justo
pensar que no nos internacionalizamos o lo hicimos muy poco porque habíamos conflicto interno. Había diferencias internas, ciertamente, frente a cómo manejar políticamente el asunto. Allí había diferencias bastante acentuadas, sí, lo admito. Pero no creo que haya sido ese el obstáculo por el cual no nos acreditamos y no hicimos el trabajo de internacionalizarnos. Creo que ahora, en una etapa más sosegada, pienso yo que habrá posibilidad para que esto yo lo llamo como una transición de una situación de un alto nivel de conflictividad con el Ejecutivo, que ojalá no se repita, que haya las diferencias que tiene que haberla, porque si no las hay, entonces hay que revisar qué es lo que está pasando. Tiene que haberla, pues son dos dimensiones distintas. Y además con este tipo de políticas mediante la cual se le quiere dar prioridad o que se le quiere homologar ciertas formas que ellos llaman de culturas populares, de saberes populares, con lo que hace la universidad, creo que eso nos coloca en una situación de disparidad de criterios bastante fuerte. Eso por un lado. La pregunta que viene a continuación es la de Lino. Y Solia era la primera. Y Lino, un poco por esa misma tónica, Ujú. sobre cómo lograr en las condiciones actuales esa internacionalización. Bien, eso comienza por lo que estamos haciendo la acreditación. Comenzando con la acreditación porque la acreditación nos permite poder comunicarnos de forma, diríamos, de igual a igual con otras instituciones en el resto del mundo. Si no estamos acreditados, tenemos una falla importante. Entonces, los organismos internacionales, obviamente, frente a eso, no podríamos, por ejemplo, participar en la agenda de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, que es una agenda que está hecha para financiar, para fortalecer, entre otras cosas, tiene como 5 o 6 objetivos, pero hay un objetivo que está dedicado a las universidades. Pero para que eso ocurra, tiene que estar acreditadas las instituciones. Para los acuerdos que tienen varias facultades nuestras con organismos internacionales, tienen que estar acreditados. Si no nos acreditamos, perdemos esa posibilidad. Yo creo que eso se está haciendo de forma acelerada y este año, al finalizar el año, yo creo que ese proceso va a estar bastante avanzado, de un 80% en este caso, en la Universidad Central de Venezuela. Bien, hay una expresión que se la dedican a los estudiantes, pero que podríamos utilizarla en obsequio de la excelente intervención que usted ha hecho, que es el tiempo flotante. Está dirigido a los estudiantes. El tiempo flotante es una expresión que se le atribuye a mucha gente, quien la creó, pero no importa. Lo que importa es el contenido. El tiempo flotante es cuando los estudiantes salen de clase y se apropian de la universidad y ven que la universidad está más allá del espacio reducido del aula. Entonces van al aula magna, se vinculan con otros compañeros en el cafetín, pasean por el jardín botánico, ven otros profesores, pueden inclusive asistir a un acto que se está desarrollando en otra parte. Están de ocio, pero un ocio que los está fortaleciendo intelectualmente. Bueno, yo creo que aquí tomarse unos minutos para no dejarse atropellar por los motores de búsqueda, para no dejarse atropellar por la inteligencia artificial, es muy importante. Si no nos tomamos ese tiempo, nos van a atropellar. Nos van a atropellar de verdad. Si no nos tomamos ese tiempo de reflexionar, ¿qué pasa cuál es la dimensión real de este asunto? ¿Hasta dónde llega? Es magia. Lo resuelve todo. ¿Se prescinde del ser humano? Ah, no, claro que no. No. ¿Dónde están los elementos de carácter ético? Insisto mucho sobre eso. ¿Dónde están? Ahora, ¿cómo me incorporo yo a eso? Bueno, está la sociedad del conocimiento. ¿Cómo me incorporo yo? Y cómo fortalecer, yo creo que pasa por lo que ustedes han repetido mucho, fortalecer, valga la redundancia, nuestros nichos internos, las fortalezas internas, fortalecerlas. A partir de allí, distinto a lo que muchas personas creen, bueno, no puede haber interdisciplinaridad y transdisciplinaridad porque hay comportamientos estancos, porque son muy fuertes. No, mientras más fuerte sea una disciplina o una investigación, más posibilidad tiene para conectarse con otros, con sus pares. O sea, mientras mayor sea el desarrollo intelectual y académico de una institución o de un departamento, de una facultad, la posibilidad, o de un curso de posgrado, la posibilidad para conectarse con sus pares es mucho mayor. Entonces, ¿se imaginan cómo sería este posgrado reflexionando sobre algún punto en concreto?
vamos a poner inteligencia artificial, se dedican 3 o 4 clases de reflexionar sobre eso. Eso es detenerse un poco y pensar en eso y ver, sacar conclusiones allí y que no sea solamente que nos salgamos en papel literario la UCAP diciendo las cosas que dijo muy interesantes, sino que sea una política de la UCAP que pueda ser además reflexionada por otras instituciones, por otras universidades. Yo creo que debe haber un gran congreso sobre asuntos concretos que tiene el país. Allí hemos sido un poco descuidados. ¿Por qué no hacer eventos? Podemos tomar la agenda de las Naciones Unidas, que es el desarrollo sostenible, que tienen ellos 5 o 6 puntos. Porque esos 6 puntos que tiene Naciones Unidas en la agenda que tiene para 2030, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, ¿quién lo hizo? Fede Cámara. Fede Cámara tiene una agenda 2035, la llama así. Y si usted la revisa, todos los puntos que están discutiendo son los puntos de Naciones Unidas. Y no es una academia. Ellos me lo explicaron cuando estaba en campaña electoral, no me lo explicaron, yo quedé sorprendido que ellos tuviesen una agenda para el 2035 y que esa agenda esté enriquecida por los puntos que Naciones Unidas tiene planteado para el 2030. Ellos, claro, para ser un poco más modestos, dijeron, bueno, nosotros no podemos cumplirlo en el 30, pero en el 35 podemos hacer las cosas. Y en ambos casos, tanto en la agenda de Naciones Unidas como en la agenda de Fede Cámara, está la educación como elemento esencial. Y no colocada allí para que ayude a la industria, para que ayude a la industria a crecer, no. Eso está implícito, pero también para que ayude para la reflexión de carácter filosófico, sociológico, antropológico del país, este país que tenemos. Por ejemplo, este país, ¿ustedes se imaginan que la gente está pendiente de la migración? Sobre eso hay muchos colegas nuestros haciendo trabajo acerca de la cantidad de venezolanos que están en el exterior. Pero ¿y qué pasa con las familias que se quedan acá? ¿Qué pasa con los padres huérfanos? Con los abuelos huérfanos. ¿Qué pasa con un despoblamiento de la juventud? ¿Qué pasa con los hogares de esas personas? ¿Cuáles son los efectos para el país? Eso no lo hemos pensado muchísimo nosotros. No hemos pensado mucho en eso. Es una reflexión, nos hemos concretado, y eso no ha sido malo, pero como trabajo no es malo, bueno, a medir la cuantía, quiénes son, dónde están, qué hacen, cuál es el perfil etario, cuál es la profesión que tienen, eso está bien. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene sobre el país o los eventuales efectos que tiene sobre el país? Hay que sentarse a pensar eso, a pensar eso. Es decir, claro, en este momento a lo mejor se piensa de otra forma, pero hay que pensar en eso. Y para todo esto tiene que rescatarse la idea de universidad, que es un espacio para la reflexión, para el ocio creador, para crear valores. Es un espacio para filosofar, es un espacio para discutir, para examinar, para tomarse el tiempo sosegado para discutir. Es copiarnos de la Academia de Platón, donde, bueno, ¿cuál límite hay? El límite que imponga la discusión. Entonces, eso darle fuerza a la razón, que la razón adquiera mayor fuerza, yo creo que es muy importante para que podamos nosotros intentar aportar aquellos factores que estamos obligados, porque aquí está el conocimiento. Cuando lo planteó muy bien Tulio allí, cuando uno ve al gobierno preocupado, no por el pensamiento coherente, consistente, sistemático de las instituciones universitarias, sino tratando de hacer populismo con lo que ya llaman ellos saberes populares, que son bien respetados en la universidad. Las mejores investigaciones que se han hecho sobre cultura popular, sobre el movimiento popular, lo han hecho las instituciones universitarias. La Universidad de Zulia ha hecho sobre su región, que tiene mucho de lo que el gobierno dice que hay que rescatar, que ha rescatado, y todas las instituciones nuestras lo han hecho. O sea, no nos están diciendo algo que no hayamos hecho. Pero lo que sí es cierto, que una universidad es una universidad, es para otra cosa, para otro asunto. Un comentario del profesor Freddy Rojas de la Universidad Simón Bolívar dice lo siguiente: felicitaciones, profesor, por su ponencia. Bailemos y trabajemos con los gigantes, utilizando para fortalecer la integración del conocimiento de las universidades a través de las políticas y recursos del Estado. Vale la pena recordar la importancia estratégica que tuvo el programa Gran Mariscal de Ayacucho
en la formación de recursos humanos para el desarrollo del país. Asimismo, aprovechemos las empresas rentales de las universidades para encadenar la gestión del conocimiento y el desarrollo. El otro comentario es de la profesora Carmen Brioli, de la Escuela de Educación de la Universidad Central. Excelente su exposición, profesor Belmonte. Más que una pregunta, me permito hacer un comentario. Pienso que mucho de lo que ocurre en nuestro ámbito institucional es más que el trabajo en equipo. Lo que se estimula es el ascenso individual basado en la competencia individual. Un poco esa cultura de la que habíamos conversado. No existe la cultura de la investigación cooperativa y colaborativa. El mismo sistema de ascenso, que tampoco es cumplido a cabalidad según la normativa vigente, tiende a estimular ese individualismo en la producción de conocimiento. Bien interesante esta reflexión. Sí, vamos a darle la palabra a la profesora María Teixeira para ir cerrando. No sé si alguien más quiere intervenir. Entonces cerramos con tu... Buenas tardes, profe. Gracias por la ponencia. Me hizo mucho ruido el término dictadura de los datos, pero es totalmente cierto. Mi pregunta va, ¿se refiere esto a las verdades relativas y a la ausencia de la razón? Ok, era aclarar un poquito. Claro que no es Luis, sino la dictadura del conocimiento parcial. Digo, bestia de todos los que utilizan, ay, perdón, disculpe que no olvidaba el micrófono por la emoción. No, decía que Pérez Reverte, que es un escritor español que es muy audaz, y como él dice, tengo dinero suficiente para vivir y soy una persona de 70 años que me puedo permitir decir cosas que antes no podía, por falta de recursos y por falta de años. Echo de menos, echo de más los años que tengo, los recursos no. Entonces él decía que todos estos algoritmos, todas estas modalidades, todas estas tecnologías han equiparado a una pastorcilla con una condesa, a un intelectual, a un miembro de la academia, que él lo es, con un gilipollas, decía él. Y entonces el gilipollas, dice él, que para ellos es una expresión un poco más dura, para nosotros no significa casi nada, ciertamente, ¿no? Tiene a veces más auditorio. ¿Por qué? Porque dice cosas que son más impactantes. Yo pongo el ejemplo, cuando lo observo a él, un trabajo que me mandaron a hacer a mí la profesora de sociología de primer año, que nos dijo, ¿ustedes quieren saber cómo el pensamiento mágico tiene más aceptación que la ciencia? Vayan a comprarse el libro El retorno de los brujos. Y lo fuimos a comprar y estaba agotado. Vayan al centro, que antes en el centro, esto me delata la edad, frente a unos cines que estaban allí, había unos libros amontonados. Y pregunten cuánto vale El fracaso de los brujos, que era contra el libro. Mire, casi lo regalaban. Porque claro, El retorno de los brujos es muy mágico. Es muy mágico, entonces claro, tenía mucho mayor impacto, mucho mayor capacidad de influir en las personas, mucha más aceptación. En cambio, el fracaso de los brujos es un estudio sistemático porque están equivocados y eso es muy fastidioso. Pero claro, no tiene por qué ser el pensamiento universitario y las conclusiones de nuestro trabajo no tienen por qué ser aburridos en absoluto, no tiene por qué serlo. Claro, la ciencia es la ciencia. Tampoco estamos invitando, cuando hemos hablado mucho de bailar con los gigantes, ¿verdad? Que le gustó mucho la metáfora, que lástima que no sea mía. Pero es de una persona muy estimada que es Orlando Albornoz, que es conocido, tú lo conoces más que yo porque es de la Escuela de Educación, pero es sociólogo como nosotros. Pero ciertamente estamos frente a ese reto importante, que es que la razón está asediada por un conjunto de datos que producen, que son
están fraccionados, que no están sistematizados, que no están organizados y que no se producen a partir de una reflexión científica profunda, sino a partir de las emociones. Estamos en lo que llaman los estados nerviosos, como dice por ahí un actor. Estados nerviosos aquellos en los cuales lo que predomina es la emoción sobre la razón. Esos estados nerviosos son enemigos de la academia, por supuesto, y son enemigos hasta de la cosa política también. ¿Ustedes se imaginan que un país tome una decisión política por las emociones y no por la razón? Por supuesto, la política es emoción, ciertamente. Tiene que ser una combinación perfecta entre la razón y la emoción. Por eso que por ahí andan dos candidatos, ¿verdad? ¿Será por eso que lo decidieron así? Bueno, muchísimas gracias, Tulio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrando. Muchas gracias, doctora Amalio Belmonte, por esta excelente conferencia. Muchas gracias a los que nos acompañaron a través de las redes. Recordarles que el postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación organiza estos eventos con cierta regularidad y estén pendientes por las redes para la invitación a nuevos eventos con interesantes invitados. Y a los presentes, bueno, muchísimas gracias y no queda más que darle un aplauso al profesor Amalio Belmonte. Bueno, con esto damos